Cuando un hijo o varios mueren, eh, nuestras creencias son sacudidas. Y para los que necesitan abrir su mente a otras formas de ver lo trascendental, qué sucede con el espíritu y el alma de quienes amamos, hoy hemos traído una reseña de un libro, o vamos a darles una reseña de un libro que nos parece que nos permite ver algo que muy posiblemente aún no lo hayan visto. Al libro que me refiero es Muchas vidas, muchos maestros, escrito por Brian Weiss. Tiene ya, creo que fue escrito, no sé si me equivoco, en los 70s, y si no, lo corrijo y lo pongo en la parte inferior. Y para hablar de este libro, hemos invitado a nuestra compañera que nos ha ayudado en esto que hemos querido hacer, que es traer reseñas de libros vistas por quien en primera persona ha perdido un hijo o varios. Ella es Yaya, de México, y nos ha dicho que sí, nuevamente a conversar, a hablar, ver nuestra visión de este libro que ya les digo, Muchas vidas, muchos maestros. Bienvenida, Yaya, ¿cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias, Manri, por la invitación. Y pues aquí estamos para ver qué es lo que podemos aportar un poquito y espero que de verdad pues sirva lo que ahorita platiquemos o en este ratito que les vamos a dar un poquito de reseñas de este, para mí, a mí me pareció magnífico. Te voy a decir que la primera vez que yo lo leí, este libro llegó a mí al día siguiente de que mi hija muere. Alguien me lo trajo y como siempre he sido una lectora, lo empecé a leer y la verdad es que a mí, cuando lo empecé a leer, dije, no, esto no es para mí y ahí lo dejé. Nunca lo volví a abrir hasta mucho tiempo después. Haceme en paréntesis ahí, Yaya. ¿Cuál Sí, fue la razón en ese momento, si la puedes traer a la memoria, por la cual dijiste, este libro no es para mí? porque hablaba de reencarnación. Entonces yo y claro que cuando tienes una religión, como yo en ese momento, que era una persona muy religiosa, eso no era para mí, o sea, no podía yo decir, voy a leer un libro de reencarnación porque algo me va a traer o algo me va a dejar de mi hija, no, y bueno, también hay que entender que yo estaba, pues era un día el que tenía El mi día hija, después, un día después, claro. y entonces cuando lo empiezo a leer, yo dije, no, esto no me va a dar a mí ninguna esperanza, o sea, no puedo yo leer esto o no quiero leer esto porque no voy a tener ninguna esperanza de encontrarlo algún día. Entonces, fue por eso que lo dejé ahí. Pero después, Manri, cuando lo leí ya con otra visión, ya con otro tiempo, me pareció fabuloso. Y ahora que lo volví a leer para esta reseña, me pareció aún más. Encontré mucha riqueza, fuera de que la gente crea o no en esto. Yo personalmente no creo en la reencarnación, pero hay un cúmulo de cosas que dices, wow, o sea, está excelente, excelente. La verdad es que yo lo recomiendo, a lo mejor la primera vez no te va a gustar, a lo mejor la segunda vas a encontrar algo, pero créeme que a la segunda y a la tercera y a la cuarta vas a encontrar una riqueza increíble en este libro. No sé a ti qué te parece. Bueno, a mí, de las cosas que tengo que decir al respecto, es que uno tiene que cambiar de forma de ver la vida. Uh -huh. Y que este libro te plantea una forma de ver lo trascendental, es decir, el que la alma se despega de un cuerpo o el Sí. espíritu, y nos dice, bueno, esta posibilidad y quizá moverá, ¿verdad? Moverá creencias porque te la justifica a través de un método estricto, y está hecha por una persona que es Brian Weiss, que no creía en absoluto al respecto. Es decir, que él se encuentra con esto a través de una hipnosis profunda que lleva a la persona a ir tan lejos en esa hipnosis que le permite encontrar lo que ella llamaba sus anteriores vidas. Uh -huh. Y de ahí viene el título, ¿verdad? Muchas vidas, ya lo decía Yaya, está hablando de reencarnaciones. Y quizá de lo que más eco hace en mí son los guías espirituales. Sí.
eso es lo que más hace eco en mí. Yo no estoy preocupado, o sea, y esto se los digo con toda honestidad, no estoy preocupado de la vida después de mi muerte. Para nada estoy preocupado. De hecho, ni estoy preocupado con respecto a mi hijo. Sé que tiene vida. No ocupo ya pruebas. En algún momento sí las ocupé y tengo que decirles a quien nos escucha, a quien nos ve, estuve completamente poseído por el temor de que mi niño se hubiera perdido, que lo que yo creía era mentira, es decir, que no había una vida después de la muerte, etcétera. Ya eso ha pasado. Y este podcast que quisimos hacer es para quien está dispuesto a ver un poco más allá, a quien está dispuesto o a quien lo que hoy cree no le está dando respuestas. Y sin duda no es un libro, como decía Yaya, que en una primera instancia uno dice, mira, sí, lo acepto, esta es la realidad. Tanto es así que Yaya nos está diciendo, ella no cree en la reencarnación. Y aquí podríamos hacer un debate buenísimo, porque yo sí creo en la reencarnación. Porque Pero al margen de dónde esté basado esa creencia, la idea es traerles una forma o un algo que eventualmente les permita encontrar cosas como recursos y conectarse con ese ser que aman y que seguirán amando. Ya, contame qué más encontraste. Ahora, no sé si decirte, y en la segunda vez, ¿qué encontraste? Bueno, ahora la segunda vez encontré todo este conocimiento que los maestros le pasaron a Brian Weiss. Y la verdad es que encontré muchas cosas que al principio de mi duelo me hacían mucho ruido, como por ejemplo, yo me acuerdo que yo decía, pero ¿por qué mi hija murió? O sea, ¿por qué no estuve yo ahí con ella? ¿Por qué si yo hubiera estado ahí no hubiera pasado? Y era esa necesidad de control, que cuando pasa lo de la muerte de tu hijo, de tu hija, pues lo que más te duele es esa falta de control que nosotros tenemos sobre la vida y sobre la muerte. No tenemos control ni de nosotros mismos, a veces muchísimo menos lo vamos a tener para estas cosas. Y en una de las enseñanzas de los maestros está eso, el que no tenemos por qué tratar de ser siempre perfecto y de controlarlo todo, porque no tenemos ninguna, y lo dice literal, no hay necesidad de impresionar a nadie. Entonces, ¿por qué tener ese control? O sea, ¿por qué querer tener ese control? Y descubrí también que toda o la mayor parte de lo que los maestros transmiten es esta parte del amor, que yo creo que en estos tiempos hace muchísima falta de lo que se puede lograr con el amor, de lo que se puede lograr con la caridad, con la esperanza, con tener o hacer estas cosas, y aquí me acordé mucho de Abrazos de Esperanzas, de hacer lo que haces sin expectativas de recompensa. Ok. Bueno, les voy a contar algo que no pueden saberlo. Previo a este podcast, a este contenido que estamos generando, hemos tenido una larga conversación, Yaya y yo, en la cual hemos hablado para qué hacemos las cosas, ¿verdad? Y bueno, agradezco lo que has dicho, Yaya. A mí, con respecto al libro, y para volver al libro, me gustaría saber cuál es tu visión luego de leer el libro, luego de transitar por todo lo que has transitado con respecto a eso que llamamos maestros espirituales. ¿Qué son? ¿Qué hay ahí? Leí el libro, ¿verdad? O sea, aquí van a haber spoiler y quien no quiera tenerlos, pues de ahí es momento de parar, hacer una pausa. A quien hipnotiza Brian Weiss es una mujer, se llama Catherine, y ella no solamente se conecta con lo que ella dice ser su pasado, que son anteriores vidas, habla de descripciones extremadamente extremas de tiempos pasados, de lugares que ya no existían, etcétera, que lo hacen poco a poco a Brian Weiss ir eh, rompiendo esa creencia de que no podía ser, que estuviera hablando definitivamente con alguien que había vivido en el pasado, sino que cuando empieza a escuchar a los guías espirituales se da cuenta que ese puente que se había hecho a través de la hipnosis había conectado con otro ser que ya no era Catherine. Y ese ser es el que habla de lo que ya recién nos dice, ¿verdad? De que la vida es una aventura y que no hay que estar tan preocupado de muchas cosas. Por eso te pregunto,
¿Cómo ves hoy a ese guía espiritual? Ay, o sea, me decías que no creías en la reencarnación, pero bueno, si crees en las guías espirituales, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, en las vidas espirituales sí creo, o sea, sí creo que hay maestros como como estos que menciona el libro, y hay maestros que yo considero que mi hija para mí es uno de ellos. O sea, mi maestro ahorita, o por lo que yo hago estas cosas, pues es mi hija. Y la verdad es que cuando te pones a pensar en qué hay después de esto o después de que el cuerpo o del alma sale del cuerpo, ¿a dónde va? Yo sí creo que estas personas que están del otro lado y que a lo mejor conoces o a lo mejor no, sí juegan este papel de ser tus maestros en la vida. Yo no creo de verdad que vayamos sí libres, pero como sí cuidados también por otros, como sí iluminados tal vez por lo que ellos saben y que ya han aprendido después de esta trascendencia. Sí creo que influyen positivamente en ti o también pueden influir negativamente. Depende también de la apertura que tú le estés dando a estos mensajes. Depende de mí cómo es que yo voy a tomar estos conocimientos de estas personas que ya están en otro plano y cómo los voy a usar para yo poder, digamos, viajar por esta vida, pues un poquito ligera de equipaje, ¿no? Porque nos saturamos tanto de cosas que al final llevamos cargando maletas que a veces ni nos corresponden. Entonces, sí creo en todas estas personas que se convierten en maestros, por supuestísimo. Hoy en la mañana, precisamente antes de despertarme, soñé a mi papá y mi papá en vida era una persona para mí súper iluminada. Entonces, toda la mañana he pensado, ¿qué me trató de decir mi padre con este sueño? Porque yo soy de las personas que no sueña tampoco mucho, a los que ya se fueron. Y entonces en eso estoy. Y creo definitivamente que sí, que hay maestros que nos iluminan, que nos acompañan y que, ¿por qué no?, nos guían en lo que hacemos. Qué No sé si casual. contesté tu No, no, respuesta. sí, claro, claro que sí. Y qué casual porque yo también hoy soñé, y bueno, soy de los que sueño mucho con quien ha muerto. Y eso es desde muy niño. No es algo que adquirí con la muerte de Manry, sino que desde muy chico le decía, mami, vieras que vi una persona así, asa. Tiene que también ver con mi abuela materna, porque mi abuela Eli me decía cada vez que nos veía, ¿verdad? Recién nos veía, nos decía, ¿qué soñaron? Y entonces uno le decía, muy tita, no sé qué, ¿verdad? El sueño que fuera. Y entonces ella lo interpretaba y además generaba un número y decía, hay que jugar la lotería de tal número. O sea, mi abuela era súper bonita gente en muchos aspectos y eso lo tengo tan presente y no sé, quizá eso, su influencia, su preguntarme sobre los sueños, ¿verdad? Me permitió estar conectado siempre a mis sueños. Y he soñado con mucha gente muerta, y he soñado con mi hijo muchas veces, y he soñado con hijos de compañeros y compañeras que he conocido en el camino que me han usado como mensajero. Y lo digo así porque me han dicho, está sucediendo tal cosa, dígale a mi papá tal otra, dígale a mi mamá tal otra. Eso es como la llave de acceso, ¿verdad? Como me dice, diga esto porque si no, no le van a creer. Dicho eso, ahora dígales esto y aquello y lo más allá. Entonces ha Wow. sido muy, muy sorprendente para mí porque, es más, sigue siendo sorprendente eso para mí. Porque no soy más que otro papá, y ahora te lo decía, soy otro papá que la vida me enfrentó a esto y de esta manera es que yo hago fluir el amor de mi hijo. Pero te estaba contando del sueño que tuve hoy y tiene que ver con que hace unos días me caí, me golpeé la espalda fuerte y he estado con fuertes dolores de espalda. Y entonces en el sueño estaba con mucho dolor, seguramente físicamente, o sea, mi cuerpo me estaba diciendo, nos está doliendo, muévase, haga algo, porque, y entonces me conecté con todos mis seres pasados, porque vi a mi mamá, mami, papi, todos ya murieron, mis abuelos ya murieron y también estaba Manry. Y entonces fue como una reunión muy, no sé ni cómo decirlo, súper bonito, ¿verdad? Porque todo era luz y yo andaba súper adolorido y me decía, pero si no hay por qué, si no hay por qué estar adolorido, si eso es solo el cuerpo. Ok, ese tipo de mensajes son muy fáciles para mí recibirlos en el sentido de que si los leo, los veo, los escucho en Brian Weiss, digo, por supuesto, ya me los han dicho. Y no sé, para alguien que ha soñado con quien ha muerto, que soy yo les puedo decir que todo lo que dice Brian Weiss yo lo puedo llegar a creer.
pero no necesariamente vivo a través de eso. Es decir, por eso decía que no tengo ninguna preocupación de mi vida después de la muerte. Estoy preocupado de lo que hago antes de morir. Ujú. Y esto es de las cosas más importantes que me enseñó mi muchacho en vida, porque él fue tan amante de la vida, ¿verdad? Tan apasionado. Y no sé si tu niña también lo fue así, pero es muy común que lo sean, ¿verdad? O sea, son tan Sí, apasionados, tan entregados a la vida. Bueno, muerto mi hijo, yo dije, no, después de pasar un largo dolor y camino doloroso, yo voy a vivir y voy a vivir por él y por mí. Luego se volvió, tengo que decirlo, vivo por mí primero sí, y lo dejo ver mi vida, que es así como lo veo hoy. Y con respecto a lo que dice Brian Weiss, me parece que eso hay un eco ahí. Y con respecto a los guías espirituales, que fue lo que les decía hace un momento, que hay un gran eco en mí en eso, yo lo siento más presente en mi voz interior, ¿verdad? En esa intuición, en esa inspiración, ¿verdad? Eh, porque creo que a partir de ella, por ejemplo, nació Abrazos de Esperanza, ¿verdad? A ujú, partir de una inspiración que tiene que ver con Manro y con su pasado, pero también con su presente, con lo que algo decía en mí, esto es necesario de hacer. Así es que este libro no dice lo que yo vivo, pero sí habla de cosas que conozco. sí. Y por ahí me he encontrado personas, y no sé si les ha pasado a ustedes, estoy seguro que sí, que han encontrado personas que se sienten como que las conocen de toda la vida. Y en los grupos de personas que hemos perdido hijos, eso se replica un montón. O sea, llega un papá, una mamá nueva, y yo siento que los conozco de toda la vida. Toda la vida. Ujú. Y es increíble esto, porque de veras es una impresión. O sea, no necesito saber nada de ellos, no sé los nombres, no sé nada, pero siento, los percibo tan cercanos, tan, eh, tan familia, que bueno, en este libro de Brian Weiss habla de un poco de eso, ¿verdad? De cómo en las reencarnaciones nos vamos conociendo los seres, ¿verdad? O sea, los diferentes seres de las familias y de los amigos, de la gente muy cercana, tiene que ver, según Brian Weiss y este libro, Con- con que nos hemos visto y nos hemos amado en anteriores vidas. sí. Es Oigo eso. ahorita, Dime, por favor. ahorita que lo mencionas, es lo mismito, por ejemplo, cuando vas a un lugar y que tienes estos mentados de vu, que tienes, que dices, yo ya he estado en este lugar antes. O sea, tienes esa sensación, ¿no? De que de alguna manera tú ya has estado en ese lugar, ¿no? Sí, Ujú, sí. Y bueno, para quien le interese este tema, hay enorme cantidad de investigaciones y tengo que decir, bueno, no son, o sea, no son una ciencia exacta, ¿verdad? Como podría ser no, la psicología. La psicología no es una ciencia exacta. tampoco. Ujú, Pero recuerdo por influencias que tuve en el pasado, la Unión Soviética, que ya no existe hace muchos años, etcétera, ujú, hizo amplias y profundas investigaciones sobre esto y ahí aún se puede encontrar documentación al respecto donde puedes, todos los que quieran recibir noticias de algo mucho más allá de lo que ve la vista, que les va a permitir ver, digamos, una forma espiritual de vida muy diferente a la que creemos. ujú. Hay otra, y no me meto mucho más en eso porque me puedo pasar 30 horas hablando de esto, que es lo que llaman la espiritualidad cuántica. Y bueno, tiene que ver con esto de los sueños míos que les acabo de contar. Yo decía, ¿cómo puede ser que yo haya soñado todo esto? Y entonces me metí en lo cuántico y lo cuántico plantea una realidad tan diferente que me permitió, a través de mi racionalidad, ver algo, o sea, aceptar algo de que esta realidad no necesariamente es la que creo que es y Ujú. sentirme cómodo con eso. Bueno, creo que me he alejado un poquito del libro y quisiera que ya nos hable más del libro porque estoy hablando más de mí. Este, Fíjate, dime, ya, porfa. fíjate que una de las cosas que yo creo que pasamos las personas que hemos perdido un hijo o varios hijos es que nos enfrentamos como a este miedo de que la vida sea finita, de que aquí está, o sea, ya se terminó y ya no hay más para adelante. Y entonces en este libro, primero, te dice que el miedo es un desgaste de energía inútil. Y es así, porque cuando estamos empezando un duelo, el miedo casi que sobrepasa y por eso es que también nos sentimos todos agobiados, todos cansados, por toda esa derroche de energía que estamos invirtiendo con esta emoción del miedo, ¿no?
con lo que sentimos. Te dice que la vida es infinita, que jamás morimos, y eso creo que para las personas que estamos en nuestra situación, pues es una esperanza enorme. Yo leyendo también este libro, me acordé mucho de mi esposo, que yo siempre lo escuchaba cuando le decían, ya está, Dariela ya está descansando en paz. Y él no es como yo, él es muy suavecito para decir las cosas. Y él decía, no, Dariela no está descansando, Dariela sigue trabajando. Y encontré aquí en el libro algo así de que no dejamos de crecer. En la vida espiritual continuamos creciendo. Y a mí eso yo dije, wow, o sea, cómo él desde su dolor, él podía visualizar a Dariela teniendo una vida plena, tal vez más plena que la que había vivido aquí con tantas limitaciones, digamos, espirituales, físicas, todo lo que conlleva estar en la vida, ¿no? Ujú. Él continuaba viéndola trabajando, a él nunca le ha gustado eso de que descansan en paz, porque dice, no, claro que ellos allá tienen que seguir trabajando. Y eso a mí me da como, me abre como toda esta posibilidad de pensarla siendo plena, estando plena. Y que además, según dice este libro, también puede ponerse en contacto conmigo si yo tengo tal vez esa apertura. No sé cómo podría una persona lograrlo, pero dice también que podemos tener contacto con ellos como un contacto, como decías ahorita, ¿no? De espíritu a espíritu, de mente a mente, de corazón a corazón, no sé. Pero a mí, por lo menos, me abre mucho la posibilidad de una relación mamá e hija en diferentes planos, pero no rota, continuo. Sí, sí. Y bueno, en este libro de veras rompe cosas porque, por ejemplo, plantea el hecho de que en vidas pasadas o en vidas futuras de tu hija, eventualmente seas el hijo o seas el esposo. Ajá, O o sea, también. plantea, o sea, es que, claro, lo vemos como humanos y los espíritus no están casados con los humanos. De hecho, parte una de no sabía yo que él, no sé si es lo que voy a decir, lo plantea él por primera vez, porque él dice, no somos humanos teniendo una vida espiritual, sino que somos espíritus teniendo una vida humana. Ujú. Yo no sabía, o sea, esto ya lo traía yo ahí en mi inconsciente, estaba, no sabía si, y no lo sé, si él es el que lo plantea por primera vez. Igual me parece una realidad. Y ahora que decías, ya, es que, por ejemplo, yo he llegado a sentirme cómplice de Manry, al Ujú. punto que, bueno, tenemos no solamente somos de Abrazos de Esperanza, sino tenemos grupos de apoyo, colaboramos un montón. Y bueno, les tengo que decir que es mucho, porque de vez en cuando en el tiempo ha sido mucho. Y entonces Deisita y yo, mi esposa, decidimos, bueno, empecemos a alejarnos de esto, ¿verdad? Y en esa complicidad de Manri, ¿verdad? Hace algo, llega una llamada, nos mete en un asunto, cambia la vida y volvemos a estar en el mismo camino. Abrazos de esperanzas, nos lo he enseñado también, ¿verdad? Han habido, bueno, lo que llamamos diosidencias, que también son llamadas sincronicidades, que también tienen que ver con esto de las reencarnaciones, de los guías espirituales, etcétera. Que nos ha dicho, y solo lo comento muy rápidamente, un documento que me tenía que mandar YouTube para que Abrazos de Esperanza sea lo que es. Cuando llega, después de trámites, y era un papel, ¿verdad? Ese papel por dentro, lo que venía impreso eran dos números, la fecha en que Manry murió y la fecha en que Manry nació. Nació. O sea, Wow. poco menos que eso, o sea, Deisita dice, o sea, por favor, no puede ser de otra manera. Y de alguna manera confirma con hechos reales, tocables, ¿verdad? O sea, palpables, que vamos por un camino en el cual él es cómplice. ¿Verdad? Y lo veo como cómplice, ¿verdad? No lo veo como guía, o sea, no lo veo que él es el jefe, porque no lo veo así, ¿verdad? O sea, él tiene su vida y él va y viene y hace cosas. Claro. Pues nosotros también, pero en esto somos cómplices, somos socios, somos amigos, somos hermanos, ¿verdad? Ya no es papá y hijo E haciendo, hijo. no, Ujú. somos dos espíritus haciendo esto. Ujú. Y para quien me escucha, me gustaría, ojalá se los deseo, que lleguen a sentir esos de sus hijos, porque Manri tiene una presencia plena en esto, ¿verdad? En otras cosas también.
pero tiene una presencia completa, no necesito ya el cuerpo. Por supuesto, y tengo que volverlo a reiterar, o sea, para quien está empezando y nos está escuchando, estuve muy mal, casi me llego a quitar la vida por todo este dolor. Ujú. Bueno, hasta ahí, hasta esa línea casi llego. Así es que no quiero que me vean como alguien que de un día para otro he llegado a sentir la vida Hasta, así. No, 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 no. O sea, me ha claro. costado un gran camino. La diferencia quizá es que yo he estado dispuesto a cambiar en ese camino. Ujú. Y este libro, me parece a mí, que lo que plantea, eventualmente no estés de acuerdo, pero eventualmente sí. Y haga eco en tu corazón y diga, con razón conocí a tal persona, con razón tal otra persona la siento de tal manera. Hay unas historias, ¿sabe? Brian Weiss ha escrito un montón de libros, hay varios que hablan de Jesús, que son extraordinarios los textos que él pone a través de hipnosis de personas. Ujú. Mira, a mí eso me han tocado el corazón y han sido, digamos, libros que los llevo ahí y digo, qué bonito esto. Y a veces pienso, tal vez sea fruto de la imaginación de alguien, pero también he dicho, qué bonita imaginación, me gusta cómo se ve. Así es que para quien quiera arriesgarse a dar un paso fuera de lo seguro, que no lo es tanto, porque nuestros hijos también murieron creyendo que nunca iban a morir, Ujú. este es un libro que les va a decir cosas que no los van a dejar, ¿cómo decir?, sin que les mueva algo. Quizás sea para mal, como decía Yaya, al principio no lo quiero ver, pero ya luego empezás a encontrar cosas que hacen eco en cada uno de nosotros. Sí, que te Yaya, van a porfa, ayudar. agregame y concluyamos. Y antes de hacerlo, quiero decirles, ya lo tengo ahí en la lista, quiero hacer un podcast, un contenido que tenga que ver con lo que llaman acuerdos álmicos, que están relacionados con esto que estamos hablando, y ojalá que pronto lo podamos hacer. Porfa, ya. Ojalá. Pues mi recomendación es que lo lean con esa apertura de tener algo nuevo, de ver un punto de vista diferente tal vez de lo que generalmente traemos, que te va diciendo muchas cosas, que te va poniendo también como en el camino este de preguntarte las cosas, de no solamente de leer, sino de cuestionarte. A veces nos da mucho miedo cuestionar lo que creemos, pero me consta que cuestionando es como llegas no, a lo mejor no a las respuestas que te gustan, pero sí a unas respuestas, digamos, más convincentes de lo que vas creyendo a lo largo de tu vida. El cambiar creencias no es malo, Manries, siempre y cuando esto o lo que vas creyendo vayan jugando a tu favor. Hay por acá en México una persona que me gusta mucho su contenido, y una de las preguntas que él siempre hace es, ¿por qué crees lo que crees? Ah, sí, sí. Y haciéndote esta pregunta, llegas a muchas respuestas que a lo mejor, como te digo, no van a ser tan, eh, digamos, lo que tú esperabas, pero preguntándonos, cuestionándonos, es como vamos llegando a tener estas respuestas en algún momento. Y este libro te deja eso, te deja muchos cuestionamientos y ya tú sabes si lo respondes o no, pero de verdad léanlo. Está, digamos que para mí fue como volver a encontrar algo que te da esperanza, pero que también te da la posibilidad de cuestionar y de llegar a una respuesta personal. Sí, quiero decir algo con respecto a esto que dijo Yaya, porque el Papa mismo dijo que el que no duda nunca ha creído. Y eso lo Ujú. dijo hace muy poco. Y nada, agradecidísimo Yaya de tu participación. Como les digo, esperamos hacer más contenido, otros libros. Si quieren sugerirnos reseñas de libros que tienen ahí leyendo en parte y quieren saber un poco lo que sentimos y creemos, pues con muchísimo gusto los vamos a tomar en consideración. Quiero contarles también que el año entrante, en mayo del año entrante, habrá un Congreso Renacer en México, en Guadalajara. Si quisieran información, con mucho gusto se las proporcionamos. Ujú. Y además, si andan buscando grupos de apoyo,
cosa que tanto Yaya como yo los recomendamos ampliamente, que nadie en este camino doloroso debiera de vivirlo solo. Les podemos ayudar a encontrar grupos de apoyo en toda América, incluido España. Así es que quedamos a su disposición. Yaya, despedite y nos vamos. Pues muchísimas gracias por estar. Para las personas que nos vean después, pues también agradecerles el hecho de que se tomen un tiempecito para ver este podcast, pero también que se tomen un tiempecito para conseguir este libro y leerlo. Y pues nada, aquí estoy, aquí estamos y agradecidísima por este espacio, Manuel. Bueno, a vos, pura vida. A quien nos acompaña hasta aquí, nos ha dado lo más valioso que tiene, que es su tiempo. Así es que no se preocupe tanto de lo que pasa después de la muerte, preocúpese de lo que pasa antes de morir. Hay que poner vida antes de la muerte. Eso es lo que hay que hacer. Gracias. Chao. Gracias, Manuel.